Bienvenidos. Este video es un trabajo de la materia de fonética y fonología, presentado por los siguientes alumnos. En esta ocasión desarrollaremos el tema de los fonemas laterales y vibrantes, que cuenta con exponentes y autores como Eugenio Martínez Celdrán, Emilio Alarcos Llorach, María Josefa Canelada y John Coleman Madsen. Comencemos. Los fonemas laterales. Las consonantes laterales se articulan con un obstáculo al paso del aire en el centro de la boca que permite, sin embargo, que el aire fluya sin obstrucción por el espacio que queda entre las paredes de la cavidad oral y uno o los dos lados de la lengua. Por eso se llaman laterales. En la actualidad, la mayoría de los dialectos del español tienen un solo fonema lateral, L, cuyo alófono básico es una lateral sonora ápico-alveolar. Para producir este segmento, el ápice de la lengua crea una oclusión en la región alveolar, al mismo tiempo que se deja que el aire pase libremente por uno o los dos lados de la lengua, según las preferencias del hablante. Aunque el tipo de contacto que se produce es similar al de la T, que es el contacto completo entre el ápice de la lengua y el articulador pasivo, aunque ligeramente más posterior, al ser una consonante continua, es posible prolongar el sonido de L como a diferencia de lo que ocurre con T, que no produce sonido mientras mantenemos el contacto del ápice contra la raíz de los dientes, sino solo cuando tiene lugar la explosión. Esto se debe a que con L el aire se escapa por el espacio entre la lengua y los lados de la lengua a pesar de la obstrucción central. Hay 6 sonidos laterales en español, la L y la doble L o L. Tenemos también los diferentes tipos de articulación del fonema L, con su correspondiente símbolo. Número 1. Su descripción articulatoria es en el interdental lateral. Su contexto de aparición se encuentra en la posición final de la sílaba seguido de la consonante interdental. Por ejemplo, la palabra alza. Número 2. Su descripción articulatoria se encuentra en el dental lateral. Su contexto de aparición es en la posición final de la sílaba seguido de la consonante dental. Por ejemplo, la palabra alto. Número 3. Su descripción articulatoria se encuentra en la palatalizada lateral y su contexto de aparición se encuentra en la posición final de la sílaba seguido de la consonante palatal. Por ejemplo, la palabra colcha. Número 4. Su descripción articulatoria es en el alveolar lateral y su contexto de aparición es en el resto de contextos, por ejemplo la palabra algo. Y número 5, su descripción articulatoria es en el palatal lateral. Su contexto de aparición es la posición inicial de la sílaba, por ejemplo la palabra ella. Fonemas vibrantes. En los fonemas vibrantes se produce un rozamiento del aire contra la punta de la lengua. Son los fonemas R y R. La vibrante simple se pronuncia con un solo toque del ápice de la lengua contra los alvéolos y se representa por el símbolo que tenemos acá. Tenemos este ejemplo de uso de la vibrante simple en distintos casos, cuando decimos arte, corte, fuerte y cuando decimos hablar, ejercer o comer. Las 3 primeras tienen la vibrante simple al final de la sílaba y las otras al final de la palabra. En la vibrante múltiple hay un sonido segmental consonántico producido mediante vibraciones entre el órgano articulador en el lugar o punto de articulación. El español estándar tiene un vibrante múltiple alveolar, como la R en la palabra perro. Las 2 se producen manteniendo una tensión muscular considerable en la lengua. La vibración de la lengua está causada por la fuerte presión de aire detrás de la lengua, lo que se conoce como el empuje neumático. Las vibrantes múltiples son muy diferentes de las vibrantes simples, que propiamente no son vibrantes. En las primeras hay una repetida vibración, mientras que en las segundas hay un golpeteo único del articulador en el punto de la articulación. En conclusión, los fonemas laterales son aquellos en donde el aire sale por los lados de la boca, y los fonemas vibrantes son aquellos en donde la lengua produce una o más vibraciones. Al conjunto de fonemas que incluyen los laterales y vibrantes se les conoce también como fonemas líquidos. Muchas gracias por su atención y gracias por ver el video.